Hola, en este vídeo vamos a resolver un problema sobre balances de energía. Nos dice que con un caudal de 1000 litros hora se bombea agua desde el fondo de un pozo de 5 metros de profundidad hasta un depósito que está a 45 metros de altura sobre la superficie del suelo. Para bombear agua se emplea una bomba de potencia de 2 caballos que tiene un rendimiento de un 55%. Además, el sistema posee un equipo de calefacción que aporta 11.000 kilocalorías hora para evitar que el agua se congele durante el invierno, y debido al deficiente aislamiento hay una pérdida de calor de 6.000 kilocalorías hora. Y sabiendo que el agua está a 2 grados en el pozo, nos pide calcular la temperatura que tendrá en el depósito. Bien, vamos a ver lo primero un esquema para entender un poco mejor ese enunciado, para imaginarnos mejor el problema y lo que nos pregunta. Tenemos un pozo que contiene agua y queremos sacarla y bombearla hacia un depósito que se encuentra a 45 metros por encima del suelo. Vamos a bombear 1000 litros a la hora de agua. Suponemos que es agua pura, por tanto vamos a darle una densidad de 1000 de un gramo centímetro cúbico, o si queremos un kilogramo, una densidad de 1 kilogramo por litro. Bien, y nos dice que el agua está a 2 grados, que se usa una bomba de 2 caballos para bombear el agua hasta el depósito final, que tenemos un suministro de calor Q1, vamos a ponerlo aquí, un suministro de calor de 11.000 kilocalorías para evitar el problema de que el agua se pueda congelar durante el invierno, 11.000 kilocalorías hora, pero el deficiente aislamiento del sistema hace que tengamos una pérdida calorífica Q2 de 6.000 kilocalorías a la hora, 6.000 kilocalorías hora perdidas. Y sabiendo que el agua en el fondo del pozo la tenemos a 2 grados, nos pregunta cuál será la temperatura del agua en el interior del depósito al que la bombeamos. Lo primero que vamos a hacer es llamar 1 al punto donde tomamos el agua en el pozo. Y 2 lo vamos a llamar a la salida del tubo en este depósito al que la bombeamos. Punto 1 y punto 2. Y lo que vamos a hacer es emplear la ecuación general del balance de energía para obtener la temperatura en el punto 2. Esta ecuación nos dice que la acumulación de energía en el sistema entre dos instantes de tiempo es igual a menos el incremento de la masa por entalpía más energía cinética más energía potencial entre la entrada y la salida. Vamos a llamar 1 a la entrada, 2 a la salida, y después más el calor intercambiado más el trabajo realizado por el eje, trabajo del eje. Bien, una vez que tenemos escrita la fórmula, la ecuación general de un balance de energía, vamos a pasar a simplificarla. Por ejemplo, nuestro sistema es un sistema estacionario, porque no acumula energía. Sistema estacionario. No hay acumulación de energía, ya que la energía que entra va a salir. Y tampoco acumula materia. Por tanto, un sistema estacionario no tiene acumulación y delta E va a ser 0. Va a ser 0, por tanto este primer término 0. Además, desconocemos la velocidad con la que sale el fluido por el punto 2. Si consideramos el depósito, pues no tenemos en reposo el agua. Aquí en el pozo también la tenemos en reposo, pero podemos considerar que la tomamos del reposo. Sin embargo, cuando sale por la parte de arriba saldrá con una cierta velocidad por el extremo de la tubería. Al no conocer en la sección de la tubería ni tener datos, no podemos calcular la diferencia de velocidad entre la entrada y la salida, y por tanto vamos a considerar que no tenemos cambios importantes de velocidad y que el cambio en energía cinética es nulo. Sí vamos a tener, por supuesto, un cambio de entalpía, porque la energía que posee el agua en la entrada y en la salida no va a ser la misma, va a tener una entalpía diferente, y también vamos a tener un cambio en la energía potencial, ya que la entrada está más baja que la salida. También hay un aporte de calor, tanto en el calentador como las pérdidas caloríficas a través del
del perímetro del sistema y tenemos un trabajo del eje puesto que hay una bomba que está aportando, suministrando un trabajo a ese fluido. Bien, por tanto pasamos a calcular cada uno de los términos que nos quedan. Sin embargo, podemos pararnos un momento a pensar cómo calcular la temperatura a la que sale el fluido por el punto 2. Porque en el balance de energía no tenemos en ningún momento posibilidad de calcular una temperatura. Pero debemos darnos cuenta que la temperatura del fluido en el punto 2 está relacionada con su contenido energético, es decir, con su entalpía. Lo que podemos calcular con la fórmula del balance de energía es el cambio de entalpía que sufre el fluido desde la entrada hasta la salida. Esto es lo que podemos conseguir calcular. E inmediatamente, una vez que conocemos ese cambio de entalpía, podemos igualarla a su definición, que es el cálculo, o bueno, a su expresión que nos permite calcularla, que es C sub P por diferencial de T, entre la temperatura T sub 1 y la temperatura T sub 2. Suponiendo una C sub P constante, la podemos sacar fuera, y el cambio de entalpía del fluido entre la entrada y la salida va a ser igual a C sub P por el cambio de temperatura. Si suponemos agua con una C sub P de 4,18 julios gramo grado centígrado, o bueno, kilojulios kilogramo grado centígrado, pues ya tenemos resuelto el problema. Conociendo este valor, sacamos cuánto vale delta de T, bueno, sabiendo que delta de T, por supuesto, es la diferencia de temperaturas entre la salida y la entrada, T sub 2 menos T sub 1. Eso nos va a permitir el cálculo de la temperatura final, ya que la inicial la tenemos. La inicial son 2 grados, T sub 1 son 2 grados, por tanto, la única incógnita es la T sub 2. Es decir, nuestro problema se reduce simplemente a calcular el cambio de entalpía entre el punto 2 y el punto 1 con la expresión del balance general de energía y después el uso de la ecuación delta de H igual a integral de C sub P de T. Bien, vamos a realizar esos pequeños cálculos que nos hacen falta. Comenzamos calculando el cambio de entalpía. Comenzamos calculando, por ejemplo, el cambio de energía potencial que tenemos ahí. Vamos a calcular cuánto vale, o mejor, voy a escribir de nuevo la fórmula. Vamos a escribir de nuevo la fórmula, 0 igual a, y estos incrementos los voy a meter dentro del corchete, menos m por incremento de cambio de entalpía, que va a ser lo que vamos a obtener con la ecuación, menos m por el cambio en la energía potencial. El símbolo, el circunflejo, indica que es por unidad de masa, es específica, entre la entrada y la salida, entre el punto 1 y el punto 2, más el calor intercambiado, más el trabajo del eje, Bien, pues vamos obteniendo los diferentes valores. También podemos ya de esta expresión despejar el cambio de entalpía, que es lo que vamos a calcular. Ese cambio de entalpía, pues va a ser igual a esta masa. Bueno, lo pasamos por ejemplo hacia este lado, pasará sumando, la masa pasa dividiendo y nos queda en la parte de arriba menos m por el cambio de energía potencial más calor más trabajo del eje. Tan solo tenemos que hallar el cambio de energía potencial entre el punto 2 y el 1, el calor intercambiado en ese sistema y el trabajo realizado por la bomba, y sustituyéndolo tenemos el cambio de entalpía. Con ese cambio de entalpía venimos aquí y calculamos la diferencia de temperatura y por tanto la T sub 2. Bien, vamos haciendo cada una de esos cálculos. Por ejemplo, el cambio de energía potencial específico por unidad de masa, pues se calcula como G por H. Bueno, es mgh, pero por ser por unidad de masa lo expresamos como G por H. Vamos a considerar también una base de cálculo de una hora, de manera que estos flujos de materia, estos flujos volumétricos, se conviertan simplemente en masas. Bueno, con la densidad, lógicamente lo podemos pasar a masa. El volumen con la densidad lo convertimos en una masa, en kilos, 1000 kilos de agua que circulan, pero ese flujo másico, kilogramos hora, lo podemos tomar simplemente como masa, sin ponerle el punto de flujo másico, tomando la base de cálculo de una hora. Base de cálculo de una hora, y en esa hora se van a bombear 1000 kilogramos de agua.
1000 litros hora, 1 kilogramo litro la densidad, por tanto 1000 kilos bombeados, y eso es lo que vamos a meter aquí como masa. Bien, seguimos calculando nuestro cambio de energía potencial entre la entrada y la salida. Es la gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado, por la altura. La altura es la diferencia de altura entre el punto 1 y el punto 2. Como podemos ver, tenemos el punto 2 5 metros por debajo del suelo, el punto 1, 5 metros por debajo del suelo, el punto 2, 45 metros, por tanto, estamos ante 50 metros por encima de diferencia de altura entre ambos puntos. Tenemos 50 metros, el punto 2 está 50 metros más alto que el 1 y por tanto hay un aumento de la energía potencial de ese fluido. Esto si lo calculamos nos da un valor de 490,5 metros cuadrados segundo cuadrado, que si lo multiplicamos y lo dividimos por kilogramo, el kilogramo por metro cuadrado segundo cuadrado es julio, y por tanto tenemos, podemos pasarlo a kilojulios, 0,490, 5 kilojulios partido de kilogramo. Es la diferencia de energía potencial entre la salida y la entrada por unidad de masa, es decir, específica. Bien, ya tenemos esta parte de la ecuación. Ahora pasamos a calcular el calor. Aportamos un calor Q1 de 11.000 kilocalorías, 11.000 kilocalorías durante esa hora que tomamos de base de cálculo. Por tanto, lo dejamos en 11.000 kilocalorías, pero tenemos una pérdida de 6.000 kilocalorías durante esa hora debido a el mal aislamiento del sistema. Por tanto, estamos ante 5.000 kilocalorías netas aportadas al sistema. Si las pasamos a esas 5.000 kilocalorías, si las pasamos a kilojulios, hacemos un pequeño factor de conversión de una kilocaloría abajo, una kilocaloría, que son 4,18 kilojulios, lo tenemos en kilojulio, para que podamos sustituir todo en la misma unidad. Esto nos da 20.900 kilojulios, 20.900 kilojulios. Muy bien, y por último hallamos el trabajo. El trabajo, no es potencia por tiempo. La potencia de la bomba es de 2 caballos, por un caballo, que son 735 vatios. El vatio es un julio por segundo, es julio partido de segundo. Vatios se van con vatios, caballos se van con caballos, y tenemos julios partido de segundo. Bueno, si queremos incluso podemos poner que 1000 julios es un kilojulio, así lo tenemos también en kilojulios. Y ya tenemos kilojulios por segundo, kilojulios partido de segundo. Y como el funcionamiento de la bomba que estamos considerando es de una hora, que son 3.600 segundos, segundo se irá con segundo y ya tenemos el trabajo en kilojulios. Pero debemos recordar que la bomba no tiene un rendimiento de un 100%, tiene un rendimiento solamente, según el problema, de un 55%. Por tanto, este no es el trabajo que realmente la bomba aporta al fluido, sino solamente un 55%, es decir, un 0,55. Si hacemos esta cuenta, nos va a dar en kilojulios un trabajo de 2.910. 2.910,6 kilojulios de trabajo realizados por la bomba. Trabajo que vamos a llamar trabajo del eje. Y por fin pasamos a hallar el cambio de entalpía. La entalpía es el cambio de entalpía específico entre la entrada y la salida, entre los puntos 1 y 2, será igual a masa del fluido que bombeamos, con signo menos, 1000 kilogramos. Eran 1000 litros con densidad 1 kilolitro, son 1000 kilos bombeados. Por cambio en la energía potencial, 0,4905 kilojulios por kilogramo. Kilojulios por kilogramo. Y seguimos poniendo más el calor neto suministrado, que son 20.900 kilojulios, y más el trabajo del eje, que es de 2.910,6 kilojulios, y partido de la masa, que son 1000 kilogramos, la masa de agua bombeada. Como vemos, kilogramos se van con kilogramos, arriba nos queda todo en kilojulios, podemos sumarlo, y dividiendo entre 1000 kilos nos quedan kilojulios por kilogramo, es decir, variación de entalpía entre 1 y 2 específica, que tengo aquí anotado un valor de 23,
32 kilojulios por kilogramo. 32 kilojulios partido de kilogramo. Inmediatamente, con este valor, vamos a la expresión que nos va a permitir calcular la diferencia de temperatura entre los puntos unidos. Es delta de H entre los puntos unidos igual a la integral entre la temperatura de esos puntos de C sub P por diferencial de T. Como comenté antes, por tanto, de aquí, suponiendo una C sub P constante para el agua, nos va a quedar que el cambio de entalpía entre 1 y 2, que es lo que acabo de hallar antes, es C sub P por el cambio de temperatura, que sería T sub 2 menos T sub 1. Sustituyendo 23,32 kilojulios partido de kilogramo igual a C sub P 418 kilojulios partido de kilogramo y de grado centígrado por la diferencia de temperaturas T sub 2 menos 2 grados. Y de aquí podemos inmediatamente sacar de esa ecuación la temperatura T sub 2 que va a tomar un valor de unos 7 grados. Por tanto, el agua sale por la parte superior del tubo a una temperatura de 7 grados. Es decir, la temperatura T sub 2 del fluido en el recipiente al que lo bombeamos es de 7 grados centígrados con una temperatura de entrada de 2 grados centígrados. Bien, este es un ejemplo de un balance de materia, quizá un poco más complicado que otro vídeo que he subido, que el ejercicio 3 que subí ayer, pero bueno, tampoco tiene una gran dificultad, solamente es entender un poco cómo aplicar los datos que nos da, lo que nos pide, y cómo aplicar la ecuación general del balance de energía que tenemos aquí. Esta ecuación nos resuelve los problemas de balances de energía.